Bueno, buenos días a todos. Damos gracias al Señor por este momento, esta oportunidad que Él nos da de compartir la palabra, su palabra, y poder ser enriquecidos con Él. Nosotros creemos en un Dios muy grande. Su palabra lo declara así, que Dios es grande, pero no solamente que Él es grande, sino que su misericordia es grande, su fidelidad es grande. Sus maravillas son grandes, sus obras son grandes, sus milagros son grandes. Él es grande en todos los aspectos. Y a veces tenemos en el corazón a un Dios tan pequeño porque engrandecemos más nuestras circunstancias, engrandecemos más esta vida pasajera y todo lo que nos rodea que a Dios. Y dice los salmos, la mayoría de los salmos están para motivarnos a alabar al Señor, engrandecer su nombre, porque Él es digno de ser en gran manera alabado, adorado, que podamos servirle a Él, dice, con alegría, fervientes, porque tenemos un Dios grande, un Dios que es poderoso. Él se declaró a sí mismo como el Todopoderoso, que el Shaddai, el autosuficiente, que Él no necesita de nada ni de nadie. A veces decimos, no, es que Dios te necesita, Dios me necesita. No, Dios no me necesita para hacer algo. Dios comparte con nosotros el mensaje y nos da la responsabilidad de hablar de Él. Pero Él no necesita. Dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarían. Por lo tanto, no es que Dios me necesita. Dios nunca necesitó de nadie para hacer algo. Él habló y fue hecho. Él dijo y se ejecutó. Ese es nuestro Dios. Tenemos que nosotros, creo, levantar un poco más la mirada hacia Él y poderlo ver a Él. Amén. Hoy quiero leerles varios versículos. Siempre he estado pensando, analizando. Soy un pensador, dirían algunos, pero me gusta analizar lo que leo, lo que Dios dice, por qué lo dijo, cómo lo dijo. Pero a veces pienso, ¿por qué escuchamos lo mismo a veces, la misma palabra de Dios, el mismo mensaje, leemos la misma Biblia, pero no todos recibimos lo mismo? No todos reaccionamos igual a la misma palabra. No todos creemos de la misma forma al mismo mensaje. No sé si alguna vez se han puesto a pensar eso, porque eh, yo leo la Escritura, leo Génesis, leo un Salmo, leo los profetas, leo los Evangelios, leo las cartas del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan, y Dios es hablando a cada uno de nosotros. Pero no siempre nosotros recibimos o reaccionamos o entendemos de la misma forma el mismo mensaje. Y así pasa con el Evangelio, cuando nosotros le predicamos a alguien de Jesucristo, de lo que Él hizo, de su amor, de su perdón, de la reconciliación, lo que Él ha hecho por nosotros. Dicen, no todos creen a ese mensaje. Isaías, capítulo 53, lo habla. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, analizando esto, pensando en esto, preparé algunos versículos para compartirlo con ustedes. Y yo recuerdo, antes de casarme y antes de estar de novio con Pamela, yo ya era diácono de una iglesia a los 19 años y estando en mi trabajo,
apareció una persona vendiendo algo, resultó que era un pastor, nos hicimos muy amigos con él, compartimos muchas cosas y Dios lo usaba a él tenía muy fuerte, muy arraigado, muy pronunciado el don de palabras de sabiduría, palabras de ciencia, el cual me ha dicho muchas cosas, Dios le ha mostrado a él muchas cosas que eran verdad, que así era y que yo no le había compartido. Y entre esas cosas, un día, y eso era todo en el trabajo, no era que nos reuníamos en el mismo trabajo, él me venía a visitar y ahí mismo nos podíamos orar, nos íbamos a un lugar secreto y orábamos, no sé, tomamos esos 5 o 10 minutitos para tomar un café, orar, hablar la palabra y nos edificábamos mutuamente. Fue un momento muy lindo, muy hermoso ese tiempo. Y entre esas cosas que él me hablaba de parte de Dios, me dijo, Dios te ve como una roca. Y yo dije, wow, qué lindo. Una roca fuerte, firme. Dice, pero tu corazón es como una roca. Dice, te ve como una roca que cuesta que entiendas las cosas, pero lo bueno es que eres moldeable. Y me quedé pensando en eso que Dios me dijo y era verdad. Yo es como que Dios me tiene que repetir 10 veces las cosas como para decir, ah, esto es lo que Dios me estaba diciendo, cuando ya me lo dijo tantas veces, ¿no? Y claro, Dios veía mi corazón como una piedra, como una roca en ese sentido. O sea, que había que, ¿no?, machacarla, golpearla varias veces. Pero el lado bueno, que yo también me pude ver reflejado en eso, que era moldeable, no era tan rígido. O sea, moldear de acuerdo a lo que Dios estaba diciendo. Porque a veces somos una piedra, somos una roca y la palabra de Dios no penetra y no penetra y la pueden hablar una y de 2 formas, 3 formas, 4 formas y a veces no, que no es así y que no porque tal persona dijo lo otro, porque la palabra dice esto y nos hacemos eruditos de la palabra y no recibimos la palabra fresca como la leche no adulterada, como el alimento espiritual, como la semilla de Dios. La cuestionamos, la analizamos, pero lo que tendríamos que hacer es recibir la palabra, si bien podemos ser un corazón medio como yo, como era, porque después Dios me fue cambiando en eso, pero que seamos moldeables, que Dios pueda moldearnos, usarnos, ¿no? Que no seamos tan rígidos que Dios no nos puede tomar y no nos puede transformar y no nos puede hacer a su imagen porque somos rígidos, porque somos así y porque quiero seguir así. Entonces, frente a todo eso, dije, Dios me estuvo ministrando en este tiempo acerca de esta palabra y quiero compartirla con ustedes. Vamos a leer primero Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 12 y verso 2, que dice, hijo de hombre, le está hablando al profeta, tú habitas en medio de casa rebelde, de una casa rebelde, Israel, que es el pueblo que Dios había elegido, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. ¿Qué nos refleja aquí? Que el pueblo de Israel estaba rebelde a lo que Dios hablaba, a lo que Dios enseñaba, a lo que Dios quería para ellos y lo que tenían que hacer. Entonces, claro, el profeta Ezequiel fue uno de los profetas que si hoy existiera en nuestro siglo,
sería un fracasado. Lo llamaríamos, este es un profeta fracasado, no tiene ningún seguidor, nadie lo escucha. Así era el profeta Ezequiel. Por eso que en nuestros estudios de los miércoles, que bueno, no pudimos conectarnos el miércoles pasado, la iglesia, el pueblo, la casa, el diseño lo hace Dios, no nosotros. No es a nuestra forma, no es como yo quiera, no es como yo opine, no es como a mí se me antoja o yo me imagino, ¿no? Dios es el que da las reglas, Dios tiene el molde, Dios tiene el diseño. Y aquí el profeta hablaba de parte de Dios, pero la casa de Israel no lo escuchaba, no le hacía caso. Dice que tienen ojos y no ven, tienen oídos, pero no oyen porque es una casa rebelde. Se rebelaban a la palabra que Dios les hablaba de parte del profeta. O sea, que un corazón rebelde no nos deja ver ni oír lo que Dios está haciendo y quiere hacer. Mateo, aquí vamos a ver los ejemplos y cómo Jesús toma estas palabras también. Mateo capítulo 13, vamos a leer del verso 13 al 17. Mateo 13, del verso 13 al 17. Dice Jesús: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oída o de oído oiréis y no entenderéis, y viendo verán y no entenderán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Eso es una profecía de Isaías capítulo 6, verso 9 al 10, si lo quieren ahí poner como una nota. El verso 16 dice: pero bienaventurados ustedes, porque ustedes tienen ojos y ven, y oídos y oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 36 al 40. Capítulo 12 de Juan, verso 36 al 40. Entre tanto que tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de luz. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpla la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Isaías 53:1. El verso 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sano. Si bien está hablando del pueblo de Israel, porque la casa de Israel era rebelde, y dice que ellos engrosaron su corazón. O sea, ¿qué es engrosar su corazón? Ellos recubrieron su corazón para no recibir la palabra de Dios. Es protegerse o poner un escudo frente a la palabra de Dios. Ellos no querían oír
a Dios. No había en Israel un corazón rendido, entregado, sencillo, dispuesto a oír la voz de Dios. Había en Israel más una estructura, una cáscara de religiosidad, de apariencia, de prácticas religiosas, pero su corazón estaba lejos de Dios. No había un interés, no había en Israel el anhelo, el deseo de oír y de servir a Dios. De hecho, muchas veces podemos leer los profetas que Dios le hablaba, porque Dios ve el corazón y le decía, ustedes piensan que esto es un fastidio, servir a Dios es un fastidio. Hacer todas estas cosas es una pérdida de tiempo. Ellos tenían todos los días un sacrificio que hacer, iban al templo, tenían que hacer la oración de la mañana, la oración de la tarde, la oración de la noche, los sacrificios de la mañana, el sacrificio de la tarde, el sacrificio de la noche. Tenían que guardar las fiestas, guardar el sábado, el Shabbat. Entonces, el corazón de ellos no lo hacían con alegría, no había temor de Dios, por lo tanto no había en ellos un corazón dispuestos o predispuestos a oír, a ser guiados, a ser enseñados por Dios, a recibir la palabra de Dios como la guía, como la luz. Entonces, cuando viene Jesús a Israel, exactamente pasaba lo mismo. Ellos creían que iba a venir un Mesías, pero ellos creían a su pinta, a la forma, a la idea, a la opinión, a la interpretación que ellos querían, no la que Dios daba. Entonces, cuando aparece Jesús, lo rechazan. No queremos un Mesías como Él, no queremos a Jesús, no queremos a Él. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, yo no quiero esto? No, para mí no es así. No, yo creo que Dios no hace esto. Yo creo que Dios esto lo dejó de hacer. Yo creo que no, que Dios tenemos que guardar el día sábado también. No, es que el domingo el día del Señor. Y nos ponemos a discutir un montón de opiniones, un montón de cosas, porque nuestro corazón está engrosado por la dureza de nuestro corazón frente a la luz, a la palabra, a la guía, a la enseñanza que da el Señor a través de su palabra y por su Espíritu Santo. Entonces, Jesús tuvo que enfrentarse con estos problemas en toda la sociedad de Israel. Él enseñaba, él les predicaba, él sanaba, hacía señales delante de ellos y aún así no le creían, no creían en él. Y a veces decimos, bueno, es que Dios le endureció el corazón. Fue Dios, la culpa es de Dios. Entonces, si Dios le endureció el corazón, bueno, no hay nada que hacer. Si Dios no me revela y si Dios no me sana y si Dios, bueno, es un problema de Dios, no es problema mío. Israel podría haber dicho eso. Israel podría haberse defendido. Yo no tengo la culpa de no creer en Jesús. Porque a veces nosotros interpretamos la palabra del Señor como, a ver, ¿cómo lo podría explicar? Si yo soy un amante, me encanta la marca, vamos a hablar de auto como hombre, ¿no? O puede ser de alguna mujer, alguna marca de cosmética, ¿no? Yo, no sé, por decir, el Suzuki, el mejor auto del mundo. Y viene otro y me va a decir, no, es el Toyota, no, que es el Ford, no, que aquí hay. Ahora, yo estoy tan ciego con el Suzuki que aunque a mí me expliquen y me demuestren con pruebas científicas, mecánicas, de ingeniería,
que no es así, que el Suzuki no es el mejor y que es otro, por la dureza de mi corazón, yo no lo voy a aceptar. Lo vemos hoy en la sociedad, ¿o no? Yo puedo explicar, puedo hablar, puedo enseñar, puedo demostrar, puedo hacer hasta señales poderosas delante de la gente y así no van a creer. Lo podemos ver con todos estos movimientos progresistas liberales que aunque uno le explique, le hable, no discutiendo, ni peleando, ni como ellos dicen, que lo rechazamos y que somos un poco más cavernícolas y que somos esto y que somos lo otro, pero uno le puede explicar que lo negro es negro y blanco es blanco, y aún así van a decir que el negro es blanco y el blanco es negro. Ahora, Dios le cerró los ojos y los oídos para que no crean. No. Lo que aquí habla, la consecuencia es la abundancia que hay en mi corazón por no oír a Dios. Entonces, el hecho de pasar mi vida rechazando, no queriendo, mientras Dios muestra su misericordia, muestra su compasión, muestra su amor para con nosotros, el hecho de que yo sea rebelde a la voz de Dios, que yo no quiera oír a Dios, no quiera saber nada, eso produce como consecuencia una mente cerrada, una mente que ya no puede pensar ni puede diferenciar entre la luz y la oscuridad, entre lo bueno y lo malo, pierde toda sensibilidad. Dice que la conciencia se cauteriza, o sea, se cierra, se seca, pierde la función. Por lo tanto, yo puedo aconsejar, puedo enseñar, puedo mostrar, puedo hablar, pero ya no pueden entender. Es lo que aquí la palabra de Dios nos está explicando. Tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, no pueden entender. ¿Para qué? Para que se conviertan, para que crean y Dios los sane. Entonces, frente a esta palabra, a esta realidad que no solamente fue en la época de Israel y en la época de Jesús, sino que hoy lo podemos ver con mayor fuerza, como el corazón del ser humano se ha cerrado, se ha recubierto, se ha engrosado y oyen pesadamente. ¿Qué es oír pesadamente? Oyen sin sentido, oyen sin entender, oyen sin querer oír. Rechazan todo lo que viene de parte de Dios. Por eso Jesús dice, entre tanto que tienen luz, o sea, entre tanto que dura el día, crean a la luz para que sean hijos de luz. Porque llegará el momento de la oscuridad donde ya no habrá luz y no podrán ver. Esto es un aumento, esto es paulatino. Lo que aquí Jesús nos enseña es que mientras hay luz y yo crea la luz, soy hijo de luz y esa luz va en aumento. Dice, porque nosotros somos como la luz de la aurora que va en aumento de luz. Pero así ocurre también el que ama las tinieblas. El amor a la oscuridad, el amor a la tiniebla, el amor al pecado, el amor a la lascivia, a la impiedad, cada vez va más profundo. Me va oscureciendo cada vez más. Y eso le pasó al pueblo de Israel como nación. Ellos viendo las señales de Jesús, ellos oyendo las palabras de Jesús, no entendían, no lo podían ver, no podían
discernir, no podían entender nada de lo que Jesús les decía. ¿Por qué? Porque ellos tenían ya un diseño de Mesías. Ellos ya habían creado en su mente y en su corazón cómo debía ser el Mesías, aún teniendo las Escrituras. Interpretaban a la manera de mi corazón. Y esto es muy peligroso para nosotros, porque nosotros o a nosotros no nos debe ocurrir lo mismo, no deberíamos nosotros interpretar la Escritura como algo único para mí y como yo lo quiero interpretar. No puedo yo tomar la palabra de Dios a la ligera e idear mi propia enseñanza porque yo creo que es así. No, no. La palabra de Dios, toda la palabra, toda, no un libro, no, toda la palabra de Dios dice que es inspirada por el Espíritu Santo y nosotros hemos recibido al Espíritu Santo, quien nos enseña y nos recuerda y nos hace entender. Pero ¿qué pasa cuando yo me voy enfriando, voy dejando de leer la palabra, de orar, de tener un corazón sensible, un corazón dispuesto, un corazón abierto a que Dios me enseñe, a que Dios me alimente, a que Dios siembre su palabra? Quiero conocerte, quiero anhelar tu presencia. Es allí donde el Espíritu Santo obra y me da entendimiento, pero cuando yo no practico eso, cuando yo le voy dando importancia a otras cosas de este mundo, a mi propio egoísmo, me miro a mí mismo, mi propio proyecto, mi propia vida, mi propio emprendimiento, mis metas y mi familia y el trabajo y el dinero y todas las cosas que me puede ofrecer el mundo y yo me aboco a eso, yo voy perdiendo la sensibilidad del espíritu. Y mi corazón se va engrosando, porque ha pasado y nos ha ocurrido en muchas ocasiones. Cuando uno por ahí se dedica más y está más tiempo, por ahí Dios habla, Dios dice algo y como que no lo entendimos, como que pasó por aquí, pasó de largo la palabra, no penetró, no caló hondo la palabra del Señor. Y seguimos nosotros metidos en nosotros mismos. Así ocurre con el pueblo de Israel, ocurrió con la manifestación de Jesucristo, porque cuando nosotros tomamos una parte de la palabra de Dios, sin tomar en cuenta los otros textos y las otras revelaciones y las otras enseñanzas que Dios habló y que dejó registrada, nosotros podemos mal interpretar la Escritura. Israel interpretaba, tomaba la palabra profética del Mesías, que era rey, que iba a liberar, que iba a restaurar Israel, que le iba a dar la tierra y que todas las naciones vendrían a Israel y adorarían al Señor, y que Israel iba a enseñar la ley a las naciones, que Israel iba a ser luz a las naciones. Ellos interpretan por un corazón egoísta que ellos eran los únicos. Por lo tanto, dice, el Mesías tendría que ser rey, el Mesías tendría que darnos la tierra, el Mesías tendría que reinar y nosotros con él, crear el ejército, a pelear con los enemigos, vencer los enemigos, instalar su reino con nosotros, y las naciones nos verían y las naciones nos aplaudirían, las naciones traerían sus riquezas a Israel y nosotros seríamos potencia en el mundo y luz en el mundo. Suena muy parecido a lo que yo he escuchado en muchos pastores, que la iglesia va a ser brillante,
rey, conquistadora, que las naciones vendrían a la iglesia y nos traerían las riquezas del mundo para nosotros y que nosotros seríamos la luz a todos y que todos nos aplaudirían y vendrían a la iglesia corriendo. Esta es una doctrina, se enseña lo que es el reino de Dios ahora y que fuimos llamados a conquistar las naciones. Así pensaba Israel. Por lo tanto, esa fe en esas palabras y esa interpretación de esas palabras, sin tomar en cuenta todo lo otro, todo el contexto de todas las profecías, hicieron que Israel rechazara a Jesús. Hicieron que sus ojos se cierren, sus oídos se cierren, su corazón no entienda. Por lo tanto, no se pueden convertir, porque si no reciben la palabra de Jesús, no podían convertirse, no reciben la luz. Dice que amaron más las tinieblas. Pero todo por un corazón que rebelde. Israel quiso idear, diseñar a su propio Mesías. Hasta el día de hoy lo podemos ver. Israel está esperando a su Mesías, no al Mesías de Dios. Está esperando a su Mesías, al diseño que ellos tienen de cómo debiera ser el Mesías. Nos puede ocurrir a nosotros lo mismo. No recibir la palabra de Dios, no recibir la enseñanza, la exhortación, la dirección que Dios nos quiera dar. No podemos recibir tal vez la corrección que Dios quiere darnos a nosotros, porque nosotros tenemos ya una opinión, un diseño, una idea de quién es Dios, de cómo es Dios, de cómo hace las cosas Dios, de cómo debiera Dios obrar en mi vida, de cómo Dios debiera hacer y moverse en la iglesia, y no siempre es la que Dios tiene. Y vamos a leer Efesios, capítulo 4, versos 17 al 21. Efesios 4, capítulo 4, versos 17 al 21, que dice: Esto les digo y requiero en el Señor, que ya no anden, ya no vivan como los otros gentiles, los que no eran creyentes, que andan o que viven en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento oscurecido, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas nosotros no hemos sido aprendido así de Cristo. O sea, nosotros no vimos hacer esto en Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Esto resume lo que yo le estoy explicando. Aquí le dice: yo les requiero en el Señor, yo les pido, les digo esto en el Señor, con la autoridad del Señor, que ya no anden como los otros que no creen. Dice que andan en la vanidad, o sea, en la dispersión de pensamientos en su mente, que divagan en su mente, que piensan en ellos mismos, que es un hombre que es vano, que es vanidoso. Una persona que piensa y vive para sí mismo. Entonces, no andemos en la vanidad de la mente de ellos, no andemos iguales que ellos,
porque ellos tienen el entendimiento oscurecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia. ¿Y por qué son ignorantes? Porque tienen el corazón endurecido. Y a veces nos toca a nosotros que tenemos el corazón endurecido, tal vez no para todo, pero hay áreas en nuestra vida que están endurecidas. Y yo pienso así, y yo creo que esto es así, y yo no escucho lo que me aconseja, yo no interpreto este versículo como tú me dices, yo no creo que esto es lo que Dios está enseñando aquí, para mí, bueno, sí está bien, pero no para mí. Y dice, los cuales después que perdieron toda la sensibilidad, porque la dureza del corazón no se da de un día para otro. Se va endureciendo el corazón a medida que yo voy dando lugar a la vanidad de mi mente, que voy dejando entrar y minar mi mente con otras ideas, pensamientos, razonamientos, opiniones, enseñanzas, que van endureciendo mi corazón. Y una vez que el corazón se endurece, me hago insensible. Por lo tanto, ya no recibo la voz de Dios, la dulce voz de Dios. Ya no la escucho. Escucho mi vanidad, escucho mi mente, escucho mi pensamiento que me dice esto, que me dice y me enseña lo otro. Ya no soy alguien sensible a la voz del Señor. Entonces yo puedo decir, ¿y por qué yo estaba cometiendo este pecado? ¿Por qué yo estaba practicando este pecado? Yendo a la iglesia, leyendo la palabra, siendo alguien que adora, alguien que canta, alguien que sirve, puedo ser alguien que hasta pastor, pero tengo este pecado y está ahí. Y puedo recibir la palabra, me pueden profetizar, me pueden dar palabra de ciencia, puede venir alguien, pero mi corazón en esa área está endurecido porque me hice insensible a la voz de Dios. Por lo tanto, yo no la recibo como la palabra de Dios, sino como la voz de un hombre. ¿Y quién es Edward para venir a decirme esto? ¿Y qué se cree Edward para venir a corregirme a mí? Cuando tal vez Edward viene de parte de Dios, porque Dios quiere que corregirme, quiere restablecerme, quiere restaurarme, quiere sanarme, quiere bendecirme, quiere liberarme, pero mi corazón está duro, me hice insensible a la voz de Dios. Entonces digo, ¿quién es Jesús? Así actuaba el pueblo de Israel. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel por la dureza de su corazón? Iban a tentar a Jesús. Ay, vamos a preguntarle, vamos a decirle para tentar, a ver qué nos responde con la palabra de Dios. A mí me ha tocado cristianos que vienen a ver, ¿usted qué opina de este versículo? ¿Usted qué opina de esto? ¿Por qué vienen a preguntar eso? Si lo que ellos no quieren es aprender, no quieren recibir la palabra. Entonces Jesús, por más que le respondía, ellos no le creían. Por más que Jesús le explicara con peras y manzanas, tampoco le creían ni lo entendían, porque en el corazón de ellos estaba un corazón duro, entenebrecido. Su entendimiento estaba embotado, no podían entender. Y eso pasa cuando nosotros endurecemos el corazón por la ignorancia, por el entendimiento entenebrecido. Es todo un proceso. Yo voy endureciendo mi corazón por mi vanidad, por la vanidad de mi mente, mis pensamientos, porque estoy encerrado en mí mismo, pienso en mí mismo, me creo superior a Dios, me creo que yo puedo hacer y entender solo y me voy envaneciendo. Entonces el entendimiento se oscurece
y luego dice que comienzo a vivir ajeno a la vida de Dios y me hago ignorante. Pero dice Pablo, mas ustedes no habéis aprendido así a Cristo. O sea, ustedes no han visto, o sea que habla de ver y oír, ustedes no han visto a Cristo de esa forma, ni tampoco le han oído hablar de esa forma. Aquí lo que Pablo dice, ustedes como creyentes tienen que ver y oír a Cristo. Dice, ustedes no han visto a Cristo de esta forma, viviendo como los demás, como el mundo vive. Si en verdad le han oído. ¿Por qué dice esto? Ver y oír. Porque cuando yo leo la palabra, yo leo a Jesús, cuando yo lo he dicho, que toda la palabra desde Génesis hasta el profeta Malaquías, que es lo que ellos tenían en ese tiempo, toda la escritura tiene una costura, ¿no? Los modistas o los diseñadores, hay una costura que une todos los libros y se centra en Cristo. No hay otra cosa. Sí, tenemos una variedad de enseñanzas, una riqueza inagotable en la palabra de Dios, pero todo el mensaje de la palabra de Dios nos habla de Jesús, no se desprende de Jesús. Por lo tanto, aquí, cuando yo leo la palabra, tengo que ver a Jesús. Y el ver a Jesús hace que yo oiga. El oír no es escuchar, el oír es entender lo que me está diciendo Jesús. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, como creyentes, como cristianos, como aquellos que hemos creído en Jesús, no debe existir un corazón duro. Tiene que ser un corazón moldeable. Tiene que ser un corazón sincero, sencillo, humilde, abierto. Porque aquí el oír y ver no está hablando de estos ojos naturales y de nuestra oreja natural. Está hablando de la sensibilidad espiritual, de poder ver y entender a Cristo. Porque a medida que yo lo veo y yo lo entiendo y lo oigo y soy enseñado por él, me voy transformando a su imagen. Por eso dice que vamos de gloria en gloria, vamos siendo transformados por medio de él como un espejo. Cuando yo lo veo a él en el espejo y yo voy imitándolo y me voy poniendo sus vestimentas, su ropa, y voy de gloria en gloria, en gloria, en gloria, hasta llegar al varón perfecto. Pero si yo no lo oigo y yo no lo veo, me veo a mí mismo, veo la sociedad, veo la moda de hoy, veo lo que se mueve en toda la sociedad, comienzo a entenebrecer mi corazón, mi entendimiento. Ya no lo veo a él y quiero que Jesús sea como yo quiero que sea. Le pongo a Jesús la ropa mía, la ropa, la vestimenta de este siglo. Que lo que el diablo está haciendo en la sociedad es ridiculizando el cristianismo, diciendo que somos cavernícolas de la época de la piedra y el palo, queriendo decir que la palabra de Dios es anticuada, que no sirve, que no es para este siglo, que hay que liberarse, que hay que modernizarse, que hay que venir a establecer un nuevo cristianismo que acepte todo. O sea, cambiemos el diseño de Dios
por el diseño del mundo. Cuando ocurre eso, porque muchos han caído en este error y en este engaño, es porque el corazón se ha vuelto a endurecer por la vanidad de mi mente. Efesios capítulo 1, ya voy terminando. Efesios capítulo 1, versos 17 y 18 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, que está orando Pablo, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pablo, entendiendo que el entendimiento se puede entenebrecer cuando nosotros no somos alumbrados y nos dejamos llevar por la vanidad de nuestra mente y comenzamos a vivir conforme a los demás y no conforme a la regla o a la imagen o al diseño de Jesucristo, podemos perder esa sensibilidad y entendimiento de quiénes somos y para qué fuimos llamados. Y en 2 Corintios capítulo 3, verso 14 al 18 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, se entenebreció, se oscureció, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, aquí nos muestra lo que tenemos que hacer. La otra cara. No vivan conforme al mundo, no vivan conforme al pensamiento, a la ideología, al diseño del mundo, porque a veces queremos formar una iglesia con el diseño del mundo y no con el diseño de Dios. Queremos vivir un cristianismo a mi manera, y eso hace que cuando Dios me habla, yo no entienda. Una y otra vez, Dios hablando. Pero aquí la buena noticia que Dios nos deja es que por medio de la oración Dios puede abrirnos los ojos. Yo poder orar por ustedes, ustedes por mí, la oración los unos por los otros. Yo pido al Señor que Dios les abra los ojos del entendimiento, les alumbre para que puedan ver y puedan oír las enseñanzas de Jesús y puedan imitarlo y puedan vivir para Él y puedan enamorarse de Él y puedan brillar como iglesia de Jesucristo. Y aquí lo explica de otra manera cuando Él les dice que cuando nosotros nos entregamos, ¿qué es convertirse al Señor? No es convertirse de religión, no es convertirse a otra filosofía, es convertirse a Él, es pasar de un estado de muerte a la vida de Él. O sea, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por lo tanto, ya no vivo para mí, sino vivo para Él. Me convertí, me di, me entregué, morí para Él
O sea, morí al mundo para vivir para Él. Eso es convertirse. Entonces, cuando yo me convierto de todo corazón, dice que se alumbra mi entendimiento. El corazón entenebrecido es alumbrado y ahora puedo ver, ahora puedo comprender, puedo oír, puedo entender. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, iglesia, tenemos que cuidarnos y analizarnos si estamos siendo sencillos, humildes para recibir la palabra del Señor, si estoy siendo moldeado por Dios, si estoy anhelando, buscando de Él de todo corazón, queriendo ser como Él, o simplemente estoy buscando beneficios para mí, o estoy leyendo la palabra de Dios o estudiando la palabra de Dios para impresionar por mis conocimientos. O es que yo estoy en la iglesia para adquirir dominio, gobierno, autoridad, señorío, o estoy en la iglesia para ser como Cristo, alguien que sirve, alguien que da, alguien que ama, que perdona, que tiene paciencia, que ama al Padre. Jesús decía, yo no hago nada por mí mismo. Lo que veo y oigo del Padre, eso es lo que hago y es lo que enseño. Ojalá fuéramos así. Yo no enseño lo que me dijo a mí el teólogo, el gran ungido, no. Yo voy a hablar lo que oigo del Señor, que está en su palabra, y si yo recibo la enseñanza de un maestro, de un pastor, de alguien que ha estudiado y esa palabra me edifica, yo estoy sensible ¿a qué? A la voz del Espíritu. El Espíritu me dice, toma esa palabra, esto es lo que yo quiero que aprendas, esto es lo que yo quiero que hagas, esto es lo que te está faltando. Yo tomo la palabra, la como, la hago parte, se hace vida en mí. Pero si yo voy a ir a oír a alguien para analizar lo que dice, para, a ver si se equivoca, como hacen con Jesús, a ver si se equivoca, que no es tan bueno como dice. No, yo tengo que tener una sensibilidad al Espíritu Santo. Yo tengo que ser como Jesús, oír y ver al Padre. Y eso se hace por medio del Espíritu Santo cuando me convierto al Señor. No cuando voy solamente a una reunión, cuando leo una palabra, o canto un himno, o canto un salmo, o hago una parte religiosa de mi vida. El domingo me pongo religioso. Esto es todo el día. Yo soy parte del... Cuando yo me convierto, cuando yo me entrego, cuando yo me doy, ya no vivo yo. Por lo tanto, el proceso de moldear de Dios es de todos los días. Y cuanto más me entregue, cuanto más sensible sea a Él, más parecido a Él. Y voy dejando lo que queda atrás, voy dejando mi vieja naturaleza y me voy revistiendo del nuevo hombre. No permitamos que el corazón se nos endurezca. Y más en este tiempo. Seamos sencillos,
moldeables. Entreguemos el corazón, entreguemos nuestra ideología, opinión, pensamiento. No, yo quiero recibirlo del Señor. Esto no habla de que yo no tenga que analizar las cosas, ¿no? Yo tengo que profundizar la palabra, pero cuando Dios ve mi corazón, que lo hago porque quiero conocerlo a Él, porque quiero servirle a Él, porque quiero darle a conocer a Él, quiero entregarme más a Él, Dios abre los ojos, Dios me revela, Dios me alumbra, Dios me da el entendimiento y me voy transformando de gloria en gloria, dice, mirando a cara descubierta. Yo no me puedo ocultar de Dios. Cuando yo pongo mi opinión, cuando yo pongo mi manera de pensar, de creer, de vivir mi vida cristiana como yo quiero, como yo la entiendo, yo le estoy poniendo una pared, un muro delante de Dios. No estoy siendo transparente, no estoy a cara descubierta delante del Señor, aunque Él sí me ve. Pero lo que está hablando aquí es tener ese corazón dispuesto, abierto, limpio. Así soy, Señor, aquí estoy y yo te veo a ti y quiero ser como tú eres. Y que Él me muestre mi error, mi falta, lo que tengo que cambiar, lo que debo dejar. Decir, bueno, este suéter me lo tengo que sacar porque es mío y me tengo que poner el del Señor. Tengo que sacarme mis ropas y vestirme de Él. Él tiene que ser el reflejo en mi vida. Eso es el cristianismo. Eso es ser un hijo de Dios. Es manifestar el reino de Dios. Es manifestar su voz, es hablar como Él habla, actuar como Él actúa, pensar como Él piensa, no como yo pienso. Alberto, no, yo soy así. No, no, no. Tenemos la mente de Cristo. Y esto no tiene nada que ver con religiosidad, cuántas veces vaya a la iglesia, cuántas veces hice esto, hice lo otro. No, no. Esto tiene que ver con mi carácter de vida. Cristo en mí. Entonces ya no es un fastidio orar, ya no es un fastidio leer la palabra, ya no es un fastidio congregarme, reunirme, cantar, danzar, no es un fastidio como hacía el pueblo de Israel, es una obligación, tengo que ir porque tengo que ir, si no van a decir, ¿por qué no estuvo en la reunión? No, 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 esto es una alegría, es un placer, es un gozo, porque ya es parte mía, es como yo no podría sacar a Jesús y decir, no, Jesús no oró, Jesús no se apartó nunca a orar, porque Él era Jesús. No, no, Él nos dio el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Para Él era un deleite estar en la casa de su Padre, orar, estar en su presencia, recibir su palabra, oírle, verle, estar allí con Él. Y Él pasaba la noche entera orando, y a veces se apartaba para orar. Eso es lo que hace Dios en nuestro corazón. Entonces, quiero que, como yo también lo hago, poder analizar mi vida cristiana, mi vida con el Señor. Es un fastidio, es una carga, no entiendo, porque a veces oramos sin entender qué estoy haciendo, a veces leo la palabra y no la entiendo, no la comprendo y la dejo de leer, y no debe ser así. Debo buscar de Él, debo entregarme, consagrarme, rendirme. Aquí estoy, Señor. Quiero que me llenes de ti, quiero entender, quiero verte.
quiero ser enseñado por ti. Pablo no le dijo, ustedes fueron enseñados por mí, sino que fueron enseñados por Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús. Vamos a orar para que Dios nos ayude a querer y anhelar la vida de Cristo. Que no tengamos un corazón entenebrecido, endurecido, que cuando oigo la voz, cuando oiga la palabra, no la ponga en un microscopio para ver si es Dios, si no es Dios. No, no. El Espíritu Santo nos da la sensibilidad de que es la palabra de Dios. Por eso que cuando los discípulos escucharon, cuando Zaqueo, Nicodemo, ellos tenían un corazón sensible porque lo que ellos hacían o vivían, tenían un corazón expectante, anhelando la bendición, la venida del Mesías. Entonces recibieron la palabra, entendieron la palabra, comprendieron la palabra, y más aún cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, pudieron recordar y entender mejor lo que estaba escrito. Hoy tenemos a nuestro ayudador, al Espíritu Santo, que nos enseña, que nos revela, que nos habla, que nos dirige, nos guía. No nos hagamos insensibles a Él y que tengamos un corazón humilde y sencillo para recibir la palabra de Dios como la leche espiritual no adulterada. Comamos de Él. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este momento, Señor, que podemos compartir juntos. Tal vez estamos alejados, en distancia, en tiempo, pero estamos unidos por tu Espíritu, Señor, porque te amamos, porque te anhelamos. Señor, queremos conocerte más. Señor, si hay en nosotros un corazón o áreas de nuestro corazón que están endurecidos, que no podemos entender ni recibir tu palabra, que nos hicimos insensibles a la corrección, a la enseñanza, a la guía de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor, ayúdanos a poder ir quitando ese corazón, permitiendo que tu obra, que el trabajo de tus manos moldee mi vida, mi corazón, conforme a tu voluntad, conforme a la imagen de Jesucristo, poder ser alumbrado por ti, ser enseñado por ti. Padre, tengo que pedir perdón por mi corazón endurecido, pedir perdón, Señor, por hacer mi vida cristiana de acuerdo a mi opinión, a lo que a mí me parece que debiera ser, y no ser sensible a lo que tú enseñas en tu palabra, no entender lo que está escrito habiéndolo leído y no lo veo y no lo entiendo, Señor, por la dureza de mi corazón. Padre, no quiero ser alguien que se enseñoree de este cristianismo. No quiero ser alguien que busque poder, gobierno, ser visto, ser aplaudido por nadie, ¿no, Señor? Como decía Pablo, no busco gloria de los hombres, sino que lo que busco, Señor, y lo que haya en mi corazón sea esa búsqueda de tu gloria, esa búsqueda de tu imagen, esa búsqueda de Jesús, de ser como Él, humilde, sencillo, pueda ver con mis ojos y pueda oír
con mis oídos y entender tu palabra, entender a Jesucristo, convertirme a Él, morir a mí mismo y entregarme para que Él viva en mí y Él tome el control y el señorío de mi vida. Yo pueda manifestar, reflejar tu gloria en esta sociedad que es perversa, que es maligna, que está cada vez más oscura, más entenebrecido. Yo pueda alumbrar con la gloria y la luz que tú me das. Señor, toma mi vida en este día, toma mi corazón, mi mente. Señor, renuncio a la vanidad de mi mente, renuncio a mi orgullo para poder, Señor, recibir tu instrucción, tu guía, tu consejo, tu dirección, tu corrección para mí, tu sabiduría, tu inteligencia espiritual para poder entender, comprender y ver a lo que fui llamado, para ser tu hijo, para ser tu familia. Padre, aquí estoy, me rindo a ti, me consagro a ti de todo corazón. Lléname de ti, Señor. Llena a cada uno de nosotros con el Espíritu Santo para vivir para ti, para vivir en plenitud de vida, de alumbrar y brillar con tu luz, no con la mía, sino con tu luz, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, tu compasión, tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque estás aquí ahora mismo con cada uno de nosotros, hablándonos, enseñándonos, tomándonos de la mano para guiarnos en esta vida como hijos tuyos, como siervos, como tu casa, tu templo, tu pueblo, tu nación. Gracias, Padre. Gracias te damos en este día. A ti damos gloria, honra, alabanza y honor, porque solamente tú eres digno y tú eres aquel Dios maravilloso que está con nosotros para ayudarnos, para proveer, para tocar nuestras vidas. Señor, que hoy tú toques a cada uno de nosotros según nuestras necesidades y peticiones que te hemos hecho. Padre, tócanos, ministranos. Envía, Señor, respuesta a aquellos que están pidiendo por salud. Señor, que reciban la salud que viene de ti, la sanidad que viene de ti. Tal vez problemas emocionales, problemas, tal vez de pensamientos, problemas en la familia. Señor, que tú respondas, traigas respuestas a cada oración y petición realizada durante estos días, cada uno de nosotros, y nos gocemos, Señor, que nuestro gozo sea cumplido al ver nuestras respuestas a nuestras oraciones. Señor, gracias, porque tenemos esta libertad con que Jesucristo nos hizo libres, de venir ante ti, Señor, con confianza. Padre, gracias. Nos gozamos y nos alegramos en ti y en tu palabra en este día. En el nombre precioso, poderoso y maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Gracias. Gracias, Padre.